Vamos a ponernos serios, muy serios. Tenemos la oportunidad de dialogar con Celina Calore. Hace unos días que la estábamos convocando. Ella es economista, ella es investigadora del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz. No sé si la voy a tener por Meet o la voy a tener... Sí, la tengo por Meet. Mira, hemos mejorando. ¿Cómo te va, Celina? ¿Cómo andás? Edgardo Chini, saluda. ¿Qué tal, Edgardo? ¿Cómo estás vos? Gracias, muy bien, gracias por atendernos. Estamos teniendo algunas situaciones ahí medio, viste que como nos comprometimos a un horario, nos demoramos un poquitito porque, viste, como la tecnología a veces nos juega a todos algunas malas pasadas. Pero bueno, vos no fuiste convocada para Helio, para hablar de Helio. Vos sos investigadora del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz, sos rosarina, ¿no? Así es, sí, de Rosario. Estoy en este momento en la ciudad de Rosario. Bien, y hay una delegación, no sé cómo se dice, seccional, del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz en Santa Fe, ¿sí? Sí, una regional le llamamos en la provincia de Santa Fe, pero bueno, está principalmente conducida acá desde Rosario. Yo estoy un poco al frente de esa coordinación. Un poco la idea es también generar datos desde la provincia, ¿no? Y para la provincia, y no solo remitir a datos de Buenos Aires. Ok, ok. El último, corregime si no es el último, pero el último que tengo yo aquí es un informe que presentás o que presenta el Centro de Estudios Scalabrini Ortiz, los desafíos del programa libertario, ¿sí? Donde hacen foco, hablamos un poquito de la macro y después lo metemos con la micro. Hacen foco en el tema de, en algún sentido, estar atendiendo a lo que refiere a la apreciación del peso, en lo que tiene que ver con la posibilidad de generar el aumento de la recaudación para el Banco Central, pero también como contraposición algunas asignaturas pendientes en la economía de todos los días de los argentinos. Desarrollamos un poquito esta situación. Sí, un poco lo que nosotros plasmamos en nuestro último informe de coyuntura son los desafíos que tiene el gobierno libertario de cara, ¿no? O transcurriendo su tercer año de gobierno, y ponemos el foco en algunas cuestiones puntuales, como tiene que ver, como bien mencionabas vos, la cuestión de la apreciación cambiaria, ¿no? Sabemos que tenemos un tipo de cambio que está relativamente estable, ¿no? En el nivel de los 1.400 pesos por dólar, y acompañado de una política de apertura importadora que lo que hace es poner en riesgo o erosionar la competitividad de todo nuestro entramado productivo industrial, lo que estamos viendo, ¿no? Con cierre de empresas industriales, caída del empleo industrial, caída de la producción y aumento de las importaciones. Entonces, por un lado está este riesgo, ¿no? O este desafío que tiene el gobierno de cómo contener la estructura principalmente de empleo, que sabemos que depende directamente de la cuestión productiva. Pero después también nosotros mencionamos algunas cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con el desafío que tiene el gobierno nacional en materia de reservas internacionales. Si bien sabemos que se han recuperado los dólares que tiene el Banco Central y que necesita el Banco Central para distintos usos, entre ellos pagar fuertes vencimientos de deuda este año y el próximo año, lo que notamos es que no alcanza, digamos, esa recuperación, o que queda corta cuando vemos las distintas demandas que tiene. Por ejemplo, en los primeros 4 meses del año, las familias compraron más de 9.000 millones de dólares para atesoramiento. ¿Qué quiere decir eso? Son dólares que se sacan del sistema formal, digamos, se sacan del Banco Central, lo tienen las familias y no se pueden, en este caso, utilizar, por ejemplo, para pagar deuda. Entonces, hay varias cuestiones sobre las cuales el gobierno nacional empieza a tener restricciones y empieza a tener desafíos que debe de alguna manera sortear para poder llegar más o menos firme el próximo año para las elecciones. Bien, y después Celina, todo el tema de la economía doméstica, ¿no? Espera, dame un segundo, Celina. Primero, no vayas muy atrás del micrófono porque si no te pierdo. Cuando vas un poco para atrás, hay un momento de la señal como que se pierde.
Antes de meternos con el tema, no sé si me interesa tanto meterme con la cuestión electoral, obviamente que no nadie peca inocente, pero y voy a ir también sobre el tema de Rosario, pero primero sobre lo que estabas contando. ¿Cuánto ustedes tienen estudiado cuánto de esta idea de que el resultado, por decirlo de alguna forma, en lo macro, riesgo país en baja, aumento en lo que tiene que ver con las reservas del Banco Central, un cambio con las monedas extranjeras y el peso estable, no lo que se esperaba, pero con la inflación sigue siendo altísima, pero no tan gigante como en otros tiempos, medianamente controlada. Pero ¿cuánto de todo esto, en verdad, en las cuentas, porque vos sos economista, digo, además de investigadora, ¿no? Digo, ¿cuánto de estas cuentas que tienen que ver con la macro pagan las consecuencias, la micro? Y entonces, por ejemplo, digo, para decirlo rápidamente, para que todos nos entiendan, yo como una vez por día para que tener la posibilidad de pagar mis deudas, o me tengo que endeudar con una tarjeta para poder pagar la medicina hogareña, una crisis que se están viviendo muchísimas familias, ¿no? Bien, sí, eso era un poco lo que venía con el tema de la economía doméstica, ¿no? Lo que ¿cuál es el costo de este modelo de estabilización, entre comillas? Yo digo que no podemos hablar de estabilización económica cuando tenemos pérdida, por ejemplo, abrupta del empleo, ¿no? Caída del empleo registrado, o cuando tenemos una crisis de ingresos manifiesta en las familias y en los hogares, que se está traduciendo hoy también a una crisis en crediticia, ¿no? Esto de las familias endeudadas y morosas, que no pueden repagar esas deudas, que han tenido que solicitar esos créditos o financiarse con tarjeta de crédito porque no les alcanza el ingreso familiar para comprar lo mismo que compraban años anteriores. Entonces, en primer lugar, creo que una de esas cuentas que vos decís las está pagando las familias trabajadoras con la pérdida de poder adquisitivo de sus ingresos. Salarios que no se actualizan al ritmo inflacionario, que van muy por debajo, y eso está de algún modo direccionado por el gobierno nacional. El gobierno nacional no es ajeno a la crisis de ingresos, y no solo a través de, no aumentar el salario del sector público, sino también ha tenido y viene teniendo una política de paritarias por debajo de la inflación, ¿sí? De homologar paritarias que no excedan al ritmo inflacionario para bajar un poco el famoso costo argentino, ¿no? Para bajar el costo de las empresas. Entonces, por un lado, creo que el salario está sirviendo de ancla inflacionaria, esto que vos decís, desaceleración de los precios, a pesar de que todavía estamos en niveles altos, hay una desaceleración de los precios. Bueno, en los últimos meses había aumentado nuevamente, pero se utiliza el ancla salarial, se pisan los ingresos para sostener esta cuestión inflacionaria. Y por otro lado, también el ancla, el tipo de cambio de la que hablábamos antes, que hablamos con ancla, ¿no? El contrapeso que se le pone al tipo de cambio para que no suba demasiado, y de esa manera tampoco eso se traduzca en una problemática de ingresos para las familias y de inflación. Celina, para digamos, emular a un colega, vos me estarías diciendo, Celina, que no hay nada bien que está haciendo este gobierno. Bueno, en realidad lo que el gobierno está haciendo es cambiar la matriz económica argentina, es decir, tiene en la cabeza otro modelo económico al cual veníamos teniendo, y es un modelo que está orientado al extractivismo, ¿no? De lo que tiene que ver con todo el potencial de hidrocarburos y minería, un modelo exportador de esas materias primas y desindustrialista, es decir, está yendo en contra de la industrialización argentina. Pero eso podría salir bien, digo, ¿eso podría tener un buen resultado o tampoco? El resultado que puede tener en un país como Argentina, donde el empleo depende principalmente del sector entramado productivo industrial, y es muy difícil de que resulte bien en esos términos. Lo que puede suceder es que sí hayan sectores que crezcan, como son estos sectores puntuales de la economía,
y que el país tiende a ser un país más desigual, ¿no? Con mayor desempleo, con mayor concentración económica, pero donde las cuentas públicas se pueden de algún modo estabilizar y mostrar cierto crecimiento, pero ese crecimiento no va a derramar, digamos, o ese crecimiento no se va a reflejar en una mejora de las mayorías, en una mejora distributiva, sino que se va a concentrar en sectores muy puntuales y diferenciando más la estructura económica argentina en cuanto a los ingresos y a las familias, ¿no? Nos estamos excediendo de tiempo, producto que también nuestra responsabilidad, arrancamos un poquito más tarde la charla, pero te quiero hacer la última y vamos a charlar, vamos a convocarte, queda pendiente para la próxima hablar puntualmente de Rosario y de Santa Fe, porque además tiene sus características muy particulares, la ciudad y la provincia. Pero la última consulta es, ¿nada tiene que ver con lo que se hizo en gobiernos anteriores, con lo que se le entregó a la actual administración libertaria? Digo, estábamos muy bien y ahora no estamos tan bien como estábamos antes. ¿Cuántas son las consecuencias y, como se llamaba, decía antes, la herencia que ha recibido este gobierno, que no le quedó otra que hacer esto? Bueno, por supuesto que hay responsabilidades pasadas, no podemos hablar de que la inflación es algo nuevo, por ejemplo, o se la podemos indilgar solamente al gobierno libertario, ¿no? La inflación es una problemática que veníamos arrastrando hace más de una década. Lo mismo el estancamiento económico, ¿no? Donde tuvimos más de una década de estancamiento económico con crisis fuerte también, lo que fue crisis industrial también durante el periodo 2015-2019, por ejemplo, una economía que no creció y que fue excesivamente inflacionaria durante el periodo 2020-2023, si se quiere. Entonces, me parece que obviamente que tenemos arrastre de problemáticas en cuestión del déficit fiscal, ¿no? Algo que el gobierno tiene como primer, digamos, objetivo, que es conseguir el orden de las cuentas públicas. Acá todo eso, por supuesto que tiene un arrastre, pero acá lo que se está poniendo en juego es un modelo de país. Esas cuestiones se pueden ir acomodando de distintas maneras, ¿no? Tocando distintas variables. Este gobierno lo que ha elegido es, de algún modo, volver a ser un país extractivista, ¿no? Reprimarizador, donde vamos a exportar materias primas y no potenciar todo nuestro entramado productivo, pyme, industrial, que tanto nos caracteriza también. Bien, a los argentinos. nos queda continuidad. Desde acá vamos a empezar la próxima, porque hay una apuesta que tiene que ver con haber tocado piso, algo de lo que yo no estoy muy de acuerdo, porque creo que después del piso viene el subsuelo, pero supuestamente del piso, y de aquí va a haber una recuperación. Algo de eso vamos a empezar a conversar en la próxima, Celina, y meternos en Rosario y en tu provincia. Así que prontamente vamos a continuar esta charla, esta comunicación. Gracias. Gracias a ustedes. Un saludo. Que termine muy bien el día. Celina Calore, economista muy interesante. Hay una lectura. Vamos a seguir sumando distintos centros de estudio, distintas consultoras, distintas visiones, y estamos abiertos a todo tipo de posiciones, ¿no? Y de lectura.